los requisitos que me dio el usuario y las normas legales. Yo debería corregir esto. No son los requisitos del usuario, sino todo lo necesario. Para no decir la palabra del usuario solamente. ¿Ok? Por supuesto, este señor vio los cuestionarios. ¿Se acuerdan de eso en el programa, verdad? Ahorita ustedes están diciendo, bueno, este profesor, el primer día de clase, este profesor sí está loco, mandó a ver un programa de Google, un programa que está descontinuado y no enseña nada, ahí lo que hay son carros. No. Tienen que tratar de ver más allá de un simple programa de televisión. Las películas tienen un mensaje. Para mí, este programa tiene un mensaje y calza perfecto en el desarrollo de proyectos, no solo de base de datos, no solo de software. Proyectos de ingeniería también, puedo construir un edificio siguiendo la misma, digamos, mecánica de trabajo de chip. Ok. La siguiente fase, si ya yo sé qué es lo que necesita el cliente, el usuario, las leyes, perfecto. Yo tengo todo eso escrito, ahora yo voy a hacer un mapeo conceptual. Viene el famoso diseño conceptual. ¿Se acuerdan que Chip agarra una hoja de dibujo, un lápiz, empieza a hacer un traza del carro y empieza con sus marcadores a diseñar el concepto? Es lo mismo, muchachos. En base a datos, nosotros procuramos tener un diseño de alto nivel. Cuando escuchen alto nivel aquí, en base a datos conmigo, se refiere a no necesito ver los detalles. Por ejemplo, muchachos, voy al ejemplo del software que administra los préstamos en una biblioteca. En alto nivel, ¿qué archivos necesitaría yo para administrar los datos de préstamos de libro? ¿Lo escucho? Los datos de las personas, un archivo que tenga eso, ¿qué más? Título de libro, un archivo con los datos de los libros que tengo en mi inventario para poder prestar. Y por supuesto, un archivo que me permita ir llevando cuenta de los libros que he estado prestando y la fecha que los presté, cuando deben devolver. Eso es algo demasiado básico, porque si yo les digo un archivo de las personas, ustedes entienden que son las personas y ya, pero es que no es solamente eso. ¿Qué atributos básicos tiene una persona para poder diferenciarla de otra? Cada uno de nosotros tiene un nombre. Casualidad, algunos nombres se repiten. Bueno, tenemos una cédula. Cada uno de nosotros tenemos una dirección. Pero ya me estoy yendo a aguas más profundas, más detalles de la información. Pero si yo me enfoco en el modelo de alto nivel, yo lo que debo es procurar ciertos objetos básicos. De manera general, leyendo el enunciado, lo primero que debo pensar es en los archivos, que ya no les voy a decir archivos. De hoy en adelante les voy a decir entidades. Más adelante les vamos a decir tabla. ¿Ok? En algunos enunciados les dicen ficha, pues son enunciados, son ejercicios de España, y allá le dicen fichero, archivo. Nosotros le vamos a decir entidades, pero bueno, ya sabes, lo van a encontrar por ahí con la palabra ficha. Pero no solamente yo debo observar los archivos o las entidades, yo debo observar qué vínculo tiene una entidad con respecto a otra. Por ejemplo, llevar la cuenta de a quién le presto el libro, ya soplé. ¿A quién? Yo necesito, al momento de registrar un préstamo, necesito saber de quién es. Pero resulta que el quién está almacenado en un archivo, que lo vamos a llamar entidad, que se llama persona. Entonces, resulta que entonces las personas realizan los préstamos. Por ahí hay un ejercicio, lo vemos en la próxima clase, de diseño. Utilizar esos conectores en la redacción les permite a ustedes determinar, ahí hay una relación, un vínculo. O sea que leyendo un enunciado, la primera tarea es en un modo de alto nivel, vamos a observar
cuáles son las entidades y cómo se relacionan esas entidades. De allí a que entonces, de manera muy básica, yo tengo un boceto, pero aquí se ve cuál es el modelo del motor. No, porque esto es muy básico, esto es muy de alto nivel. Tendría que yo irme a la parte muy técnica para entender, sí, es un Hemi, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Ejemplo del trimestre. Y aquí viene la tarea de ahorita. Imagínense que nos contrata un banco de inversión y él quiere que tengamos un software para poder registrar en una base de datos a los clientes sus cuentas, pero además un libro de movimientos de estas cuentas. ¿Están notando cuáles son los objetos básicos de aquí? Correcto. Tengo entonces tres entidades: clientes, cuentas y los movimientos. ¿Y cómo son las relaciones? Lo dice aquí. Los clientes tienen cuentas. Es una relación. Y a su vez, Tienen un movimiento. tengo movimientos que pertenecen a esas cuentas. Demasiado fácil este enunciado. Falta ver los ejercicios. Mañana van a ver los ejercicios. Ok. De allí, si estamos hablando de armar bocetos o conceptos, bueno, perfecto. Ya yo he identificado al menos los elementos básicos, objetos básicos, como dice la lámina. Pero yo puedo, por ejemplo, en el software de facturación, borrar factura. Revisando la normativa legal, ningún software en Venezuela puede borrar factura. Lo que existe es que yo la marque con una especie de dato que me diga que está anulada. Yo no puedo, por ejemplo, voy a emitir factura, la número 1 la voy a borrar. Cuando venga un fiscal y le pregunte a la empresa, dame el libro de venta. El libro de venta es un simple reporte con la lista de todas las facturas y empieza desde la 2. El fiscal del Señor va a decir, ¿y dónde está la 1? Ahí es que la borré, clausurado. Y no solamente eso, es que los que desarrollaron el software también tienen problemas, porque eso no debió ocurrir. ¿Eso que se llama evasión de impuestos? Claro, eso es lo que va a decir el fiscal. Si me estás evadiendo impuestos, aquí hay un hueco que no debe haber. Todo tiene que estar justificado contablemente. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Que hay ciertas funcionalidades en cuanto a la manipulación de datos que se permiten y otras que no. Por lo tanto, después de identificar los objetos, por ejemplo, vuelvo otra vez, en el caso de préstamo, yo debo permitir guardar, por ejemplo, una persona que hace préstamo. Ahora, yo podré cambiar la dirección. Es posible, porque debo permitir actualizar datos. Y en cualquier software se puede permitir actualizar algunos datos. Pero eso lo define el cuestionario. Por lo tanto, no es solo identificar qué objetos voy a tener para contener datos, sino cuáles son las funciones o las operaciones inherentes a esos datos. Yo podré modificar, corregir o actualizar, es como se le dice. Yo podré buscar datos, lógico, todos pueden buscar datos. Yo podré borrar datos. Esto ocurre por cada uno de los componentes, los objetos básicos, que nosotros podemos ir tomando en cuenta según el cuestionario o según la normativa legal. Todo depende de qué proyecto estamos haciendo. Por último, perdón, si ya yo me imaginé cuáles son los objetos básicos y me imaginé lo que se puede hacer en cuanto a manipulación de los datos de esos objetos, ya viene el siguiente paso. Porque esto es conceptual. Pero entonces ya de aquí en adelante yo digo, ya no es solamente el dibujo del carro, es que ya yo sé que ese color debe ser el número
5333 de la cartilla de colores de Ford, por dar un ejemplo. ¿Ok? Yo tengo que identificar de manera lógica qué es lo que va a llevar el proyecto. Entonces, yo debo seleccionar el modelo. Para nosotros, nos vamos a quedar en esta materia con el modelo relacional. ¿Por qué? Imagínense que soy el jeque que le pagó a alguien para que diseñara y ahora necesito que se le pague al ingeniero que construya. El ingeniero hace un plano. El plano es ya seleccionar el modelo lógico para implementar la construcción del edificio. Trato de hacer siempre esa analogía. Por supuesto, lo vamos a llamar fases de diseño lógico. Está el diseño conceptual y está el diseño lógico. Algunos autores lo fusionan. A mí me gusta separarlo. ¿Ok? Básicamente, paso en la fase de diseño lógico, lo que se imaginó el jeque, lo paso a un plano que necesita el ingeniero civil. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil va a pasar de la fase de diseño físico, que lo que implica es que yo ya tenga mi paredes, mi piso, mi ventana, o lo que es lo mismo en base de datos, que yo tengo que hacer la implementación de este modelo lógico a un gestor de base de datos que yo tengo que casarme con él. Ya yo les comenté que yo me casé con Pope. ¿Okay? Para mí ese es el mejor. Es bueno, bonito y barato. Cuando nosotros estamos en el, y creo que lo insinué ahorita, cuando estamos nosotros levantando información, es como le dicen algunas empresas de desarrollo, o caracterizando las necesidades de información, que dice la lámina, nosotros estamos planificando el diseño, o vamos a planificar. Hay que evitar dos cositas, muchachos. Número uno, que no tenga datos repetidos. Vuelvo al ejemplo del banco. Yo tengo un registro de cliente, tiene su nombre, y tengo un registro de cuenta. Y a ustedes se les ocurre que en la cuenta, hombre, aquí, para saber de quién es esta cuenta, voy a poner el nombre también. Resulta que el nombre es un elemento que potencialmente se me está ocurriendo que esté dos veces. Estoy redundando en cuanto a datos. Por supuesto, va a haber un derroche de espacio. Y no solamente eso. Imagínense que yo tenga el nombre José Pérez y no termine en Z sino en S. Yo tengo que corregir a José Pérez, hipotéticamente, en la cuenta y tengo que corregirlo como cliente. No hay un doble esfuerzo. Peor aún, no solamente que hay doble esfuerzo, imagínense que solo lo corregí en un sitio. Tengo la misma persona con dos nombres diferentes. Eso no debería ocurrir. Eso puede dar ciertos problemas. ¿Ok? Nosotros le llamamos inconsistencia. Pero también debemos evitar al planificar que nosotros tengamos datos insuficientes. Hace 30 años abrí una cuenta en Banesco. En esa época, estoy hablando del año 95. En esa época yo fui uno de los primeros clientes que antes aquí en Maracaibo. Yo vine a tener internet en el 97. ¿Okay? Pero la cuenta la abrí en el 95, en Banesco. En esa época no había correo electrónico. Ahora, vamos a trasladarnos a hoy. Le dice un banco, vamos a crear una aplicación para el banco. Vamos a crear un registro de clientes. ¿Ustedes no crearían como opción colectar el dato correo electrónico? Resulta que es importantísimo el correo electrónico porque hoy en día se volvió un canal de comunicación válido entre el banco y el cliente. Por lo tanto, si yo no contemplé ese atributo, ya ese software da más problemas que solución, porque me está dando incompleta la información. Yo tengo que enviar un delivery con la carta del estado de cuenta, si lo puedo hacer todo vía electrónica. Entonces tenemos que evitar estos dos problemitas que son importantes.
de la planificación, de identificar los objetos básicos, entonces podemos utilizar herramientas. Fíjense que en el caso de construir el hotel, una herramienta válida es utilizar un plano, porque me ayuda con los cómputos métricos. Puedo saber cuántas cabillas, cuántos bloques, cuántos cementos, con solamente hacer un plano. Ustedes no se imaginan lo útil que es esa herramienta. O puedo hacer un boceto del edificio, del hotel, algo así como la imagen del carro que sacó ahorita Chico. Por lo menos para entender que debo contemplar como colores, como digamos los rines, ciertas especificaciones básicas que uno puede notar en un diseño conceptual. Ese dibujo, ese boceto es una herramienta conceptual. Bueno, nosotros también vamos a utilizar una herramienta, de allí van a salir los ejercicios para el examen, lo vamos a llamar diagramas de entidad-relación, y esto se lo voy a pedir de aquí hasta que lleguen a base de datos. Un diagrama de entidad-relación nos ayuda a facilitar el diseño, permitiendo de manera gráfica especificar el esquema que contiene los objetos básicos y las relaciones. ¿Okay? Porque me va a dar una visión de la estructura lógica global de la base de datos. Útil para relacionar incluso interacciones de casos reales. Sí. Resulta que los préstamos de libros es porque hay un cliente, una persona que realiza un préstamo de un libro en particular, base de datos. Esa interacción la montamos en el diseño conceptual de, gráficamente, el diagrama en la relación. De allí a que nosotros... Ese diagrama lo vendría siendo como una guía del proyecto. Una guía, vamos a llamarlo más bien un boceto de todos los archivos, sé que no quiero seguir usando esa palabra, de todos los archivos que deberían contener para satisfacer las necesidades de información. Ese boceto lo vamos a llamar diagrama de relación. Ahí vamos a tener, por ejemplo, dejo de usar la palabra archivo, ahí voy a contener las entidades. ¿Qué son entidades? Negrita, ya saben lo que significa, ¿verdad? Papá Alexander. Una entidad es una cosa o un objeto del mundo real que puedo distinguir de cualquier otro objeto. Por ejemplo, el libro me dice, esto es una entidad, porque tengo solo información o datos de clientes. Eso se distingue con respecto a esta otra entidad que se llaman los préstamos. Aquí tengo información o datos solo de los préstamos que se otorgan. Tengo aquí este dato llamado P-15 y tengo aquí 1500. Puede ser euros, dólares, bolivitas, lo que ustedes quieran. ¿Okay? Pero entonces yo defino que mis clientes van a hacer esto. Yo defino que los préstamos deben colectar estos datos. No hay otro mundo. Estoy identificando las entidades. Pero resulta que si me pongo a ver en detalle esas columnas, me doy cuenta que existe algo llamado relación como objeto básico. Relación entre una entidad y otra. La relación, por cierto, hay algo que no le dije a la percepción ayer. Básicamente es el vínculo, me gusta usar la palabra vínculo. El libro dice que es una asociación entre entidades. Es decir, yo vinculo a los clientes con los préstamos que realizan en el banco. O sea que estas líneas son las relaciones. Ejemplo, Santos junto con Valdivieso hicieron el préstamo P17 por 1000. Eso es una posibilidad. Pero también hay otra posibilidad. La posibilidad en la que Gómez hizo dos préstamos. En el primero, tengo dos personas que hicieron uno y tengo una persona que hizo dos. ¿Lo ven? Al final, esto que está aquí es mi asociación. A esto lo vamos a llamar relación. Esto tiene su notación gráfica. Lo vamos a ver mañana. Y en caso de que se repita el vínculo, ¿Cómo así que se repita? Dos toman un solo texto. Bueno, aquí está.
Santos claro. y Valdivieso fue lo que dije ahorita, ellos dos toman este préstamo, eso es válido. En la banca yo puedo hacer un préstamo de una casa junto con mi esposa y nos anotan a los dos como clientes. Ok. El vínculo entre una entidad y otra lo llamamos relación, aquí hay una consideración que en otra sección, que se las comento a ustedes, muchachos. Tengan mucho cuidado, a veces leyendo la teoría del libro mencionan la palabra relación como si fuera una entidad. Por ejemplo, ellos dicen en un párrafo, dada la relación cliente, no se trata de esto. En el contexto de la redacción están mencionando la entidad cliente, solo que el libro utiliza esa palabra. Entonces hay que saber el contexto del párrafo que ustedes están leyendo para ver si relación es una entidad o es el vínculo. La manera para usarlo sería relación cliente otra cosa. Préstamo. Ajá. Cliente préstamo. En este caso. Correcto. Por ejemplo, cada uno de los valores que vimos cuando les enseñé el cuadro de cliente, el primer cuadro de cliente y el primer cuadro de préstamo, tiene ciertos datos, estaban en columnas, ¿se acuerdan? Esas cositas de ahora en adelante lo vamos a llamar atributos. Un objeto, imagínense programación orientada a objetos, un objeto tiene propiedades o atributos, ¿verdad? Sí. Pero también tiene otra cosita. Funciones. Métodos. Comportamiento. Voy a decirle comportamiento porque casualidad, en base a todo, el libro dice comportamiento. ¿Ok? Ahora, vamos a enfocarnos entonces en los valores que tiene un objeto, los atributos o las propiedades. ¿Qué es un atributo a nivel conceptual de base de datos? Son propiedades particulares que describen ese elemento. A veces se me va a salir a mí, dado el conjunto cliente, sí, le voy a hacer recordar teoría de conjunto, ¿ok? Si se acuerdan de teoría de conjunto, los conjuntos tienen elementos sub 1, sub 2 y así sucesivamente, ¿ok? La manera de distinguir el elemento sub 1 con el elemento sub 2 es que tenga atributos que los diferencien, que sean particulares de cada uno de los elementos. ¿Se entiende eso, verdad? En este caso sería el En este caso tengo, por ejemplo, el DNI. Tengo, por ejemplo, los nombres, apellidos, la ciudad donde vivo. Es decir, que entonces el atributo es un valor particular. Nada del otro mundo. Los atributos suelen tener una clasificación. Pregunta examen, muchachos, está en negrita. Yo podría tener atributos simples que son datos, ojo, son datos dentro de ese atributo que no son divisibles. Por ejemplo, 11.800.000 es mi cédula. Ese dato no es divisible. Yo decidí darle significado a los 11 millones, decidí definirlo como cédula. Si ese es el valor, 11 millones, el valor de una cédula, yo no lo puedo descomponer en dos valores. Pero si yo les digo a ustedes, mi atributo se llama teléfonos y tengo un Digitel y un Movilnet, yo puedo dividir eso, ¿verdad? Porque tengo para un dato para una operadora y otro dato diferente para otra operadora. Y todo está en el mismo atributo. Lo llamé teléfonos. ¿Se entiende entonces qué es atómico? Atómico es que no puedo dividir. Necesito que se graben esto, porque esto lo vamos a usar más adelante en un tema por allá llamado normalización. ¿Ok? Entonces, los atributos simples o atómicos son los que su valor, su valor no puede ser divisible. Ese es uno de los tipos de atributos. Pero también existe el compuesto.
Para resumir esto que está acá, el compuesto es la concatenación de varios simples. Por ejemplo, dirección. La dirección es Avenida 28 La Limpia, sector Francisco de Miranda, por ejemplo, o sector Los Olivos. Y se divide entre tres: sector, Tengo avenida un o dato calle. en particular, tengo la avenida, tengo el sector, si lo van viendo, tengo la organización. A veces ¿Ok? pide Cuando referencia. yo los uno, tengo un gran dato, lo voy a llamar dirección, pero yo lo puedo separar en avenida, sector y urbanización. ¿Verdad que sí? Ellos son simples. Avenida 28 La Limpia no la puedo dividir, es simple. O sector Los Olivos no lo puedo dividir, es simple. Pero cuando yo los concateno, armo algo llamado atributos compuestos. Por supuesto, la teoría dice se pueden dividir en su parte más pequeña. Esas partes más pequeñas, lo resumimos, son simples. Segundo tipo de atributos. Tercero, hay atributos de tipo almacenado y derivados. Vale decir que son atributos que dependen de otro. Ejemplo típico. ¿De qué depende la edad? Del año. De la fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces yo puedo colectar un atributo de datos con la fecha de nacimiento del cliente y yo puedo en cualquier momento determinar su edad. A nivel conceptual, yo puedo tener atributos derivados porque el mejor ejemplo es que en la banca lo voy a necesitar. Porque si el cliente es menor de edad, tiene que haber una segunda firma en la cuenta que es su representante legal. ¿Ok? Pero ¿cómo saco yo la cuenta si es mayor de edad o no? Necesito la fecha de nacimiento. Por lo tanto, la fecha de nacimiento es uno de esos datos que no puedo permitirme tener incompleto. Ok. También, hablando de con la cantidad de valores que tienen, los monovalores se parecen mucho a los simples, pero me enfoco en el multivalor. En el multivalor, ahorita yo menciono un ejemplo: teléfonos. Tengo más de un valor. Tengo el valor para digital y el valor para movilnet. Entonces, ¿qué son atributos multivalor? Atributos que tienen más de un dato, más de un valor. ¿Ok? Pregunta examen. Todos están en negrita, ¿no? Pregunta examen. ¿Qué son atributos complejos? Investigar para el examen. No se duermen, ya no vamos. Ya lo que a la minita y nos vamos. Ok, de todas maneras esto se lo voy a dejar ahorita en educación de distancia. Gráficamente, entonces, y ojalá que se grabe esta lámina. Una entidad, ¿cómo la represento? ¿Se acuerdan que he estado hablando de plano? Yo, cuando hice plano, por supuesto, a todos ustedes también debieron haberlo hecho, debieron haberles enseñado cómo es el símbolo de una puerta, símbolo de una ventana, a todo. ¿Ok? Es decir, que esa herramienta de diseño tiene una simbología. Aquí también. Mi herramienta llamada diagrama de relación tiene una simbología que espero que la respeten. Algunos no la respetan y les va a jugar algo de punto. Si yo quiero representar una entidad, lo único que debo hacer es dibujar un rectángulo y ponerle el nombre a la entidad. Yo puedo haber dicho aquí cliente, o la persona que lee los libros, o las cuentas, o los movimientos de las cuentas, o por ejemplo el catálogo de libros. Basta con que yo le ponga el nombre y ya yo voy a entender. Cuando yo solamente veo el ejercicio de ustedes, yo lo voy a entender. Pero el rectángulo está acompañado de estos óvalos. Y si es verdad, pero es que aquí hay unos óvalos que dependen de este óvalo que está pegado aquí. Está bien, vamos a enfocarnos solo en este óvalo, en estos que son básicos. ¿Ok? Pero profesor, aquí hay uno que tiene doble óvalo. Tranquilo, vamos a enfocarnos solo en los óvalos simples. Los óvalos me representan los atributos que quiero colectar para coche, o para cliente, o para el catálogo de libros, etc. ¿Ok? Vale decir entonces que si yo diseñé bien,
los datos que yo quiero poner para el coche 1, y voy a simularlo aquí. Para el coche 1, sub 1, primer elemento del conjunto coche, bueno, la matrícula se compone de tal y tal, que son los datos que tengo arriba, pero o sea, ese símbolo de dependencia lo voy a comentar mañana. Pero entonces esto sería la matrícula, esto sería el ID, esto sería la marca, el modelo, el año, el tag y los colores. Estoy cumpliendo con cada uno de los atributos que yo definí allí. Estoy simulando cómo me quedarían almacenados los datos si cumplo con ese concepto. Quedarían así. Lo están viendo, ¿verdad? En el examen suelen preguntarme, profesor, este diseño está bueno. Muchachos, en el examen no puedo decir ni sí ni no. Lo único que me van a escuchar en el examen cuando me enseñen me van a escuchar decir simulen el almacenamiento. Eso es lo que les voy a decir. Igual va a ser en el taller. Ok, ¿se entiende entonces cómo plantear una entidad? Facilísimo, ¿verdad? Ya el detalle de por qué hay doble over lo vamos a ver mañana, muchachos. Les voy a enseñar toda la simbología que quiero que utilicen en los ejercicios. Mientras tanto, definir una entidad solo es un rectángulo, nombre, y los óvalos me dan los atributos como el ejemplo. ¿Por qué digo, hey, ¿entendieron esta parte? Porque el ejercicio para mañana a las 5 de la tarde en mi correo electrónico lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en una hoja a mano alzada si ustedes quieren. Le toman una foto y me lo suben al correo. El ejercicio va a ser este. Elabore el modelo de datos para el registro bancario, el que está tres láminas atrás, el básico, del ejemplo del trimestre, el famoso banco de inversión, en donde me pidieron tres cositas, ¿verdad? Solo hay que hacer el mismo diagrama de coches, pero para esas tres cositas. Individual, a mi correo, antes de las 5. No lo envíen a las 5 y 1 porque es como si nos hubieran presentado la actividad. Sí. ¿Preguntas, muchachos? Todo fácil, ¿verdad? Para mañana te las 5. Ajá. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Profe, ¿cuál es Ya la voy a subir.